Saludos a todos de nuevo, soy el profesor David Villar y en esta presentación les voy a hablar sobre analgésicos, opiáceos y antagonistas. Y de entrada les quiero decir que si quieren hacer un buen manejo del dolor en los animales, este grupo de fármacos deberían de conocerlos bien porque por lo menos en Latinoamérica son muy infrautilizados y deberíamos pues estar usándolos mucho más de lo que se están usando. Acuérdense que cuando hablamos de analgesia es una palabra que viene del griego, algos es dolor y con el prefijo an delante pues es negación o abolición del dolor. Por tanto, pues analgesia por analgesia se entiende supresión o abolición del dolor. Y como dijimos anteriormente, el dolor no se puede considerar como un estímulo, sino como una sensación desagradable, pues que va asociada a un sufrimiento del animal o de la persona. Podríamos decir que quizás sea la sensación más importante que todos tenemos en común, no solo ya entre nosotros, sino también con los animales. Podemos diferir en muchas otras sensaciones, por ejemplo en el sabor, el olfato, la audición, el tacto, la visión, incluso en el placer. Pero si hablamos de todas ellas, quizás la más importante en el sentido de que nos une a todos, por igual, es el dolor. Obviamente la función que tiene el dolor pues es de alertar que hay algo en el cuerpo que va mal, y obviamente pues cualquier persona que tenga dolor lo primero que va a hacer es ir al médico a ver si se lo puede solucionar. Y esa en realidad es la única función que podríamos atribuirle al dolor, el de alertar de que hay algo que no está funcionando bien. Por excelencia y de todos los analgésicos, los más importantes van a ser los opiáceos. Y como tienen ahí, pues son sustancias alcaloides que derivan del opio. Opio significa jugo, es el jugo de una planta, del Papaver somniferum que tienen ahí, que es una planta originaria del Medio Oeste. Pues el jugo de esa planta pues tiene un montón de alcaloides, quizás los principales sean la morfina y la codeína. Cuando hablamos de opioides, podríamos decir que son todos aquellos compuestos naturales o sintéticos que actúan como agonistas o antagonistas de los receptores opiáceos. Médicamente, la palabra narcótico se suele usar para referirse a los opiáceos. La palabra tiene su raíz también en el griego, que significa narcosis, y narcosis es una sustancia capaz de producir sueño. Entonces veremos que los opiáceos en realidad pues producen aletargamiento, sedación, sueño en los animales. Y sin embargo, también decirles que el narcótico no se usa tanto para referirse a opiáceos porque, como tienen ahí, se usa más como para referirse a cualquier sustancia que tiene un contexto legal como droga de abuso. Decimos que si existe un receptor opiáceo es porque debe de existir una sustancia endógena que produce el propio cuerpo y que se une a ese receptor. En este caso ahí tienen que la sustancia endógena se denomina endorfina y ahí tienen representado un receptor opiáceo. En realidad hay tres grupos de sustancias endógenas, todos péptidos, que se pueden unir a los receptores opiáceos y que fueron por primera vez caracterizados en los años 70. Derivan de tres genes que dan lugar a lo que son las encefalinas, las endorfinas y las dinorfinas. Y ellos y todos ellos pues interactúan con receptores específicos que hay en la membrana plasmática y que reciben el nombre de mu, kappa y delta. Y ahí tienen pues la abreviación de cada uno de ellos. En esta diapositiva se muestran los tres grupos de opiáceos endógenos en la parte de la izquierda y como ven en la parte del centro está la localización donde se encuentran en el cuerpo. Básicamente son distintas áreas del sistema nervioso central, tanto del encéfalo como de la médula espinal, aunque veremos también que existen receptores, por ejemplo, en el tracto gastrointestinal, y que juegan un papel importante tanto en la motilidad como en las secreciones intestinales. Aunque es algo que yo no pediría que se supiese, pues
sí es bueno saber que los efectos que van a producir los opiáceos están asociados con la acción a uno u otro tipo de receptores. De los efectos que más nos vamos a interesar, obviamente, es la analgesia. Y ahí, como pueden ver, intervienen los tres receptores, el mu, el kappa y el delta. Pero después hay efectos que se atribuyen a otros receptores concretos. Por ejemplo, si hablamos del efecto antitusivo, pues normalmente se achaca al receptor kappa, al igual que por ejemplo la miosis. Como a continuación vamos a hablar un poquito en más detalle de todos estos efectos clínicos, aquí no me voy a parar mucho más. Como ven en esta imagen, a la hora de hacer un manejo del dolor, pues se pueden hacer distintas cosas. Para empezar, y que no está ahí, habría que citar lo primero que uno debería de buscar, que es la causa para poder quitarla. En este caso, imagínense que se trata de un trauma a un tejido periférico y lo primero que podríamos hacer es disminuir la estimulación de esos receptores del dolor que están respondiendo pues a la presencia de sustancias químicas como por ejemplo las prostaglandinas o las quininas que se liberan cuando existe un daño a las células de un tejido. Ahí tienen donde actúan, por ejemplo, los antiinflamatorios, ya sean los no esteroideos, como por ejemplo podría ser la aspirina, o los corticoides, como podría ser la prednisolona. Estos antiinflamatorios lo que hacen más es disminuir la producción de esos mediadores de la inflamación que se están liberando pues de las células dañadas después de que se ha producido el trauma. La otra cosa que podemos hacer es bloquear la conducción de esas señales dolorosas en cualquier punto de la fibra aferente y que, como ven ahí, pues llega hasta el asta dorsal de la médula espinal. Para eso podemos usar anestésicos locales que obviamente no solo van a suprimir la sensación del dolor, sino todas las sensaciones que viajan por esos nervios, incluso las del tacto. Por decirlo de alguna manera, no vamos ni siquiera a sentir que tenemos esa zona del cuerpo que ha sido bloqueada por un anestésico local. Como tienen también ahí, podemos dar sustancias como los opiáceos, que lo que van a hacer es actuar a nivel de la médula espinal, impidiendo que se transmita la información de la primera a la segunda neurona a nivel del asta dorsal. Y eso pues lo hacen a través de la ruta descendente inhibitoria, que aquí la describen como modulación descendente. Y vean que el sitio donde más receptores hay para los opiáceos va a ser en el encéfalo. Por citar sitios importantes a nivel del encéfalo, pues tenemos todo el sistema límbico, lo que sería la amígdala, que es donde el dolor adquiere un componente emocional de sufrimiento. Y otros sitios importantes pues serían el tálamo, donde hace sinapsis la segunda y la tercera neurona, y esta última ya va a llevar la información desde el tálamo a la corteza sensora para que se haga consciente. Y otro sitio importante en el encéfalo pues sería el perioacueducto del tronco encefálico. Ahí están pues todos los cuerpos neuronales de esas fibras inhibitorias que van a partir por esos tractos dorsolaterales hacia el asta dorsal de toda la médula espinal, que es lo que tienen ahí como modulación descendente. Si ya profundizamos un poquito más y nos metemos en lo que sería el mecanismo molecular de los opioides, pues cuando se usa una de estas sustancias se va a unir a su receptor, y ese receptor cuando se activa lo que hace es activar una proteína G que es de tipo inhibitoria. ¿Inhibitoria para quién? Para la enzima adenilciclasa que está por el lado interno de la membrana plasmática, y eso pues se va a traducir en que a nivel presináptico pues no se van a abrir los canales de calcio cuando llega un potencial de acción, y eso pues va a impedir que las vesículas presinápticas que tienen los neurotransmisores excitatorios, vean que en esta imagen han puesto el glutamato como neurotransmisor, pues ese glutamato no se va a liberar y entonces pues no va a haber transmisión de impulso desde la primera a la segunda neurona. Como ven, esto pues está ocurriendo en la médula espinal a nivel del asta dorsal.
ahí también tienen que los opioides pues pueden activar a nivel de la neurona postsináptica, activan la salida de potasio del interior de la neurona. Eso se va a traducir en que esa segunda neurona se va a hiperpolarizar y por tanto pues va a impedir, no se va a poder despolarizar y propagar el estímulo aunque le llegue de la que le está llegando de la neurona presináptica. En realidad esto es un sistema que modula mucho el dolor y que explica que, por ejemplo, gente que ha tenido un accidente de carro y un trauma severo, pues no experimenten tanto dolor como se podría esperar. Por así decirlo, es un sistema que tiene el cuerpo de analgesia propia para abolir el dolor cuando hay una situación pues muy grave. Obviamente estas órdenes pues parten de la corteza cerebral, pasan por el tálamo, el núcleo de Rafe, de ahí van al periacuoducto del tronco y de ahí pues llegan a todas las astas dorsales de la médula espinal. Si se acuerdan, decíamos que las fibras aferentes de los nociceptores eran la A delta y las C, mientras que las A beta lo que hacían es llevar las sensaciones del tacto. Por eso, como los opioides, pues no van a impedir que el individuo pues siga sintiendo que le están tocando. Y por otra parte, tampoco van a suprimir el sentido, si quieren, de la propiocepción, que le indica pues cuál es la posición del cuerpo. Tanto el tacto como la propiocepción pues no se van a afectar por los opioides, igual que el nivel de conciencia del individuo, es decir, él aunque se sienta dormido, produzca somnolencia al opiáceo, lo que es la conciencia no está suprimida. ¿Cuáles son ya los efectos clínicos que vamos a observar cuando administramos un opiáceo? Pues aquí los tienen. El más importante de todos ellos y que normalmente es el que más nos interesa es el de la analgesia. Otros dos efectos que van a ocurrir serían el de sedación y anamnesia. Sedación pues interesa si vamos a hacer una intervención quirúrgica, pero por ejemplo si es una persona que tiene un cáncer crónico, pues tiene el inconveniente de que le va a producir somnolencia constantemente mientras esté sobre el efecto del fármaco. Cuando hablamos de anamnesia, el individuo pues no va a recordar nada mientras esté bajo el efecto del opiáceo. El término de euforia no es el de excitación como mucha gente cree. Lo que ocurre es que el individuo pues está más tranquilo porque está relajado, pero a su vez tiene una sensación de bienestar, se siente mejor de lo que normalmente pues estaría si no se le ha administrado un opiáceo. Yo, por ejemplo, me puedo tomar un acetaminofeno y no por tomarme el acetaminofeno me pongo más contento. Sin embargo, si tomamos, por ejemplo, morfina, sí voy a sentir un estado pues, de alegría o satisfacción interior que es lo que se entiende como euforia. Y esto tiene también mucho que ver con el efecto aditivo que hace que las personas pues deseen buscar estas sustancias y se consideren como drogas de abuso. En animales los opiáceos pueden causar lo que se conoce como disforia y en realidad es un efecto adverso bastante alarmante, porque el animal pues está muy agitado, no para de vocalizar como si tuviese un dolor intenso y no es porque tenga dolor, sino porque está en un estado, por así decirlo, de delirio o de alucinaciones. En los documentos que les he adjuntado, les he puesto para lectura un artículo que describe este estado mental en 3 perros para que vean cómo se presenta, y que solo respondieron a la administración de un antagonista de los opiáceos, que concretamente de la naloxona. A continuación tenemos otro efecto adverso que es el que más preocupa en humanos, pero que en perros y en gatos pues no es tan importante, y es el de depresión de la respiración. Como ven, ocurre porque los quimiorreceptores del dióxido de carbono a nivel del centro respiratorio se hacen menos sensibles y eso pues hace que caiga mucho la frecuencia respiratoria.
Pero como ya digo, en personas sí es el principal riesgo porque puede llevar a la muerte por una sobredosis, pero en realidad en animales no es algo que preocupa mucho. El otro efecto a nivel del sistema nervioso central es que suprime el reflejo de la tos y como veremos pues hay opiáceos que no tienen otro efecto nada más que este. Y ya les anticipo pues que se trata del dextrometorfano, que en realidad es la única indicación que tiene suprimir la tos. Por último, pues tenemos efectos sobre el tracto gastrointestinal que pueden ser deseados o adversos pues según la situación. Muchos de ellos, en especial la morfina, cuando se administra por vía intravenosa, pues causa vómitos y náuseas repetidas en el animal y esto hace que normalmente pues haya que usar antieméticos 30 minutos antes de la administración de la morfina. Normalmente pues se usa el maropitán, que se comercializa con el nombre de Serenia. Y esto pues es una práctica habitual no solo cuando se da morfina, sino cualquier otro opiáceo. Se dan antieméticos para prevenir pues el estado de náuseas y de vómitos que se produce antes de la anestesia. Sin embargo, si queremos provocar el vómito, porque el animal ha ingerido una sustancia tóxica, pues ahí sí nos interesa este efecto. Y como veremos, pues hay sustancias que se usan nada más que para provocar el vómito en perros, como es la apomorfina. La apomorfina se considera como un emético central en el perro, veremos que para el gato no sirve, y esto pues lo hablaremos en más detalle cuando hablemos del tracto digestivo. Otro de los efectos sobre el tracto gastrointestinal es que provocan constipación y puede ser también un efecto deseado si queremos, por ejemplo, tratar una diarrea. De hecho, hay dos sustancias que se usan específicamente para tratar la diarrea, que son la loperamida y el difenoxilato. Pero cuando usamos los opiáceos como analgésicos, el que se produzca una constipación, pues normalmente es un efecto no deseado, y que en sí pues puede causar un problema intestinal grave, porque se producen distensiones de las paredes, incluso puede llegar a ocasionarse una rotura por meteorismo, sobre todo en caballos y en rumiantes. Aquí vamos a resumir los efectos gastrointestinales y las consideraciones principales que hay que conocer en este sentido. Hemos hablado del vómito. El vómito a nivel del el centro quimiorreceptor de la médula se estimula por la morfina y como ven pues la morfina va a causar náusea y vómitos y esto ocurre a través de los receptores de dopamina. Los perros vomitan tras dar morfina o apomorfina, pero el vómito es menos frecuente o inexistente con otros opioides que penetran más rápido al centro emético y lo deprimen. Por ejemplo, estamos hablando del fentanilo. Si hablamos del problema de la constipación, habría que hablar que ocurre por los receptores de tipo delta y mu en el tracto gastrointestinal, que son los que aumentan las contracciones segmentales y eso pues aumenta la resistencia al movimiento de propulsión o de peristalsis, es decir, el movimiento desde la cavidad bucal hacia el recto. El hilio normalmente que ocurre después de una operación podría revertirse dando el procinético metroclopramida. Esto lo veremos en más detalle cuando tratemos el tema del tracto digestivo. El descenso de propulsión en el tracto gastrointestinal grueso prolonga la absorción de agua y tiene un efecto antidiarreico. Ahí acuérdense que hay sustancias específicas para tratar la diarrea, que son la loperamida y el difenoxilato. Y también vean que está indicado para tratar diarreas crónicas intratables. Idealmente habría que descartar, siempre hay que intentar averiguar cuál es la causa y si se trata de infecciones las que están causando la diarrea, pues cortar esa diarrea pues puede ser grave ya que puede conllevar a una endotoxemia y septicemia en el individuo. Por último, vean que la constipación puede distender las paredes abdominales, eso produce un dolor cólico, sobre todo es peligroso en caballos y en rumiantes.
Por último, los opioides también inhiben las secreciones biliares, pancreáticas y gástricas. Otros efectos que conviene tener en mente son que pueden producir retención urinaria, esto sobre todo después de una intervención quirúrgica en un animal que se le ha dado, por ejemplo, morfina, pues tiene dificultad de vaciamiento de la vejiga urinaria y eso pues en sí le puede causar una gran ansiedad. Vean que los opioides pueden producir hipertonía del esfínter uretral y de la vejiga, produciendo dificultad en la micción. Y esto parece que está mediado por mecanismos espinales y hay que tenerlo en cuenta, sobre todo si tenemos animales que parecen disfóricos, están vocalizando, puede ser porque quieren vaciar la vejiga urinaria y no pueden. Entonces, en ese caso, acuérdense que es una de las situaciones después de una operación que hay que tener en cuenta y que quizás requieran de ayuda para poder expresar esa vejiga urinaria. Con respecto a la hipotensión, hay que decir que los efectos cardiovasculares, es decir, sobre la presión sanguínea y el corazón, son mínimos cuando usamos dosis normales que quitan el dolor, y que puede haber cierta hipotensión porque se deprime el centro vasomotor de la médula y hay algunos opioides como la morfina que se sabe que pueden producir una liberación de histamina brusca tras una administración intravenosa. Entonces, pues eso es una de las causas por las que la morfina normalmente no hay que administrarla de forma rápida por vía intravenosa. Con respecto a los cambios del diámetro de la pupila, el que se produzca miosis o midriasis depende de la especie. En perros, humanos y conejos hay miosis, mientras que en gatos, rumiantes y caballos se produce midriasis. Puede haber también alteraciones en la temperatura corporal porque se altera la liberación de serotonina a nivel del centro termorregulador que está en el hipotálamo. Si hablamos de rumiantes, équidos y gatos, normalmente hay hipertermia, mientras que en los perros suele haber hipotermia. Y por último, decirles que los opioides pueden aumentar la presión intracraneal. Entonces, pues normalmente están contraindicados cuando hay, por ejemplo, un traumatismo encefálico, porque la depresión del centro respiratorio puede aumentar el dióxido de carbono en la sangre y eso pues produce una vasodilatación cerebral. Hay dos aspectos importantes del uso continuado de los opiáceos que tienen más relevancia obviamente en personas que animales, pero que conviene conocer que existen. Y se trata de la tolerancia y la dependencia. Aunque son fenómenos distintos, tienen la misma explicación bioquímica y fisiológica y ocurren a la vez en el mismo individuo. Por tolerancia se entiende una falta de la respuesta a dosis crecientes del fármaco y esto ocurre para los efectos de la analgesia, la euforia y la depresión respiratoria. Ocurre por mecanismos moleculares de un aumento de expresión de las proteínas G inhibitorias. Es decir, que lo que está ocurriendo es que la misma proteína que se está suprimiendo ahora al cuerpo la está produciendo en gran cantidad. Entonces, pues se requieren dosis adicionales para inhibir esa mayor cantidad de proteínas que se está produciendo. Y obviamente eso va unido también al síndrome de abstinencia o de rebote que se va a producir cuando no está el fármaco. Ahora no hay inhibición y hay mucha expresión de esas proteínas, de esa adenilciclasa. Entonces lo que va a ocurrir es todo lo contrario de lo que produce ese fármaco. Eso es lo que se conoce como dependencia o adicción. Cuando no se está bajo el efecto de ese fármaco, se manifiestan todos los efectos contrarios de lo que ese fármaco produce. Por ejemplo, si el animal antes tenía miosis, ahora va a tener midriasis. Si antes tenía constipación, ahora se manifiesta una diarrea. Si antes se le quitaba el dolor, ahora va a tener un dolor severo. Si antes estaba sedado, ahora está excitado. Y así sucesivamente. Ya vamos a hablar de los opiáceos concretos que existen
Y como ven en esta diapositiva los vamos a clasificar en base a si son agonistas completos, que son los que logran alcanzar la eficacia máxima con respecto de quitar el dolor, o si son parciales, porque no alcanzaron la eficacia máxima de los agonistas puros o completos, ¿eh? Y por último tenemos los antagonistas, que al administrarlos pues se unen a los receptores, ¿eh? No tienen actividad intrínseca, es decir, que lo bloquean, con lo que cuando los administramos junto con algún agonista van a competir por unirse a ese receptor y obviamente pues van a anular el efecto analgésico y otros tipos de efectos que tienen los agonistas. Les pongo esta gráfica porque se ha visto que in vitro la eficacia de cada agonista guarda una relación muy buena con el grado de inhibición de la enzima adenilciclasa. Es decir, que cuando se unen los opiáceos se suprime la producción del AMP cíclico, que es el que produce la adenilciclasa, y la medición de la producción de ese AMP cíclico se usa como un indicador del efecto intracelular del opioide. Aquí tienen una lista de los nombres de los opioides agonistas completos. Como ven, el prototipo de todos ellos es la morfina y de hecho la potencia de cada uno se va a expresar en comparación a la que tiene la morfina. Vean que de los agonistas parciales tenemos la codeína como prototipo de ese grupo y ahí hablaremos también de la buprenorfina y del tramadol. También tenemos los agonistas antagonistas, de los que el prototipo es el butorfamol, y por último pues tienen ahí los antagonistas, que lo que hacen es anular el efecto de los agonistas. El principal es la naloxona. En esta tabla se muestran cómo se comportan los más usados con respecto a cada uno de los receptores mu, delta y kappa. Como ven, la morfina y el fentanilo muestran la mayor selectividad frente a los receptores mu que ninguno de los otros que ahí tienen. Hay algunos, como por ejemplo la buprenorfina o el butorfamol, que se comportan como agonistas y a su vez como antagonistas del mismo receptor. Esto en realidad parece una contradicción, pero ya les mostraré unos gráficos en la próxima presentación que les va a ayudar a entender esto. En realidad lo que conviene recordar en la práctica es que si es un agonista y antagonista, pues normalmente se comportan como agonistas parciales a la hora del efecto analgésico. Como ven en esta tabla también hay dos antagonistas que bloquean o anulan cualquier efecto sobre los tres receptores opiáceos y concretamente son la naloxona y la naltrexona. Por último, como ven en esta tabla, la potencia analgésica de todos los opiáceos se compara con la morfina. A modo de ejemplo, la buprenorfina es 30 veces más potente y por tanto, pues como tienen en la tabla de la derecha, la dosis que se va a usar en el perro tiene que ser mucho menor. Si dividimos 0,2 miligramos por kilo, que se usa para la morfina, entre 0,01 miligramos por kilo, que es la que se usa para la morfina, pues vean que la diferencia es de 20 veces menor de buprenorfina con respecto a la que estamos usando de morfina. En la próxima presentación trataremos de las peculiaridades de cada uno de los opiáceos más importantes que se usan en la clínica y por tanto pues aquí ya no voy a hacer más énfasis hasta la próxima presentación. Hasta luego.